Social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a atender a la comunidad, donde usted tiene o nos presenta sus situaciones y acá habrá unos especialistas que le darán la orientación al respecto. A partir de este momento le invitamos para que se conecte con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548. Usted nos puede enviar un mensaje en video, un mensaje en audio o un mensaje en texto con su situación y por supuesto acá daremos una apreciación con respecto a esa situación. También se puede comunicar al 648-4820 y en este número escucharemos su voz, escucharemos su caso y también le atenderemos. Un saludo especial a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live a esta hora de la tarde. También nos pueden enviar sus mensajes. Las personas también de radioalternaonline.com, un agradecimiento especial. Quienes nos sintonizan de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por radioalternaonline.com. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de temas laborales para que usted se prepare frente a las diferentes situaciones que se puedan estar presentando y donde usted tenga algunas inquietudes. Usted fue despedido de una u otra manera, ha tenido situaciones complejas con respecto a los temas de algunas autorizaciones, de algunos permisos, de incapacidades, hay unos temas de cooperativas. Bueno, hay muchas temáticas que se pueden tratar a partir de esta temática, así que le invitamos a que se conecte con nosotros y participe activamente. Abogada Marlet Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a tocar un tema bastante neurálgico y bastante complejo. Vamos a hablar de relaciones laborales, relaciones empleado-empleador. Ya no usamos el término patrono, ya se usa el término empleador. Entonces, relaciones entre empleados y empleadores que deberían ser, pero no son en la vida real las más armónicas. Entonces, si usted tiene alguna inquietud, si usted está trabajando y siente que hay alguna situación irregular que quiere consultar, aquí estamos atentos con nuestro especialista para resolverles todas esas inquietudes laborales que tengan a bien formularnos. Bueno, pues a propósito de esto está con nosotros el especialista abogado, ya miembro de la Casa de Actúe en Derecho, Jesús Rodríguez, quien nos va a estar acompañando durante esta hora. Abogado, gracias por estar nuevamente con nosotros. John, a usted, a la doctora Marlene, a todos los televidentes, muy buenas tardes. Bueno, ya les digo, a partir de ese momento entonces pueden realizar sus inquietudes, sus preguntas que ya estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp. Tenemos un archivo de audio, un mensaje de audio que nos envían con una situación. Escuchemos lo que nos dicen precisamente al respecto de esta situación. Buenas tardes, mi inquietud es la siguiente. Mi señora está con una cooperativa que se llama Vita. De dicha cooperativa pues hemos tenido problemas para la erradicación de las incapacidades, ya que ella presentó un embarazo de alto riesgo desde abril de este año. Entonces hace como 2 meses nos pusimos al corte porque no han erradicado las incapacidades y nos dimos cuenta que ellos realmente solamente fueron capaces de erradicar una. Cada vez que llamábamos siempre salía un pero, que el sistema no servía, que llevaban las incapacidades allá a la empresa y que no las recibían, que las devolvían, un montón de inconvenientes que uno se da cuenta que están hasta el momento que uno llama. De resto ellos no informan ni nada. Yo hice un contacto allá en la empresa de salud y él nos ha colaborado mucho. Me tocó a mí mismo ir a erradicar las incapacidades porque ellos no fueron capaces y la licencia de maternidad. Entonces ya eso se logró erradicar y resulta que ahora salió el cheque de la única incapacidad que ellos lograron erradicar hasta ahora, desde abril hasta noviembre. Ese cheque ellos sabían que había sido despachado a nombre del representante legal. Cuando nosotros llamamos, efectivamente fue del 30 de octubre que está erradicado, pero el representante legal
no ha podido, está ocupado, más peros todavía para nosotros poder reclamar ese dinero. Ayer ya me dice, no, es que nosotros le estamos colaborando a ustedes, que nosotros podamos mismos hacer eso sin necesidad de esos trámites, sin necesidad de ella. Entonces yo le decía a ella que la empresa de salud me había dicho que no, que todo era por medio de ellos, ya que como es cooperativa, mi señora no aparece. Si no aparece es una de las empresas de Vita, porque eso es un grupo grande. Y ella me decía que no, que la empresa de salud estaba equivocada. La pregunta mía es, primero, ¿ellos me están haciendo a mí un favor o es obligación de ellos hacer eso? Y segundo, yo puedo realizar todos los respectivos trámites sin necesidad de estarle rogando a la cooperativa que los haga. La empresa de salud tiene que permitirme realizar esos trámites a mí mismo. Muchas gracias. Bueno, este mensaje nos lo envía el señor Cristian Suárez, precisamente con una situación que está viviendo con una cooperativa, abogado, y pues la situación que se presenta como de esa intermediación, y pues que en última le terminan diciendo lo que le estamos haciendo es un favor. ¿Verdaderamente las cooperativas en este caso particular están haciendo un favor o es una obligación cumplir con la disposición de estos dineros para quien los está solicitando? Ok, bueno, en principio estas son unas situaciones bastante irregulares. Estos son los famosos carteles que usted encuentra por todo el centro, en cada esquina. Pague salud, pensión y riesgos profesionales por 88.000 pesos, o algo así, 98.000. Yo personalmente no he dado con el chiste porque es que a mí las cuentas no me cuadran. Si usted cotiza por un mínimo, el aporte aproximado de carga de seguridad social son de 240.000 pesos aproximadamente. Estas son unas figuras que utilizan estas cooperativas para afiliar personas y las hacen pasar como si fueran sus trabajadores, pero realmente no son trabajadores. Y aquí hay algo, pues no digamos que ilegal, pero sí irregular. ¿Por qué? Porque se presentan estas situaciones. ¿Cuál es el conducto regular? Si yo tengo un empleado y lo tengo afiliado a la seguridad social, el cheque sale a nombre de la empresa, es correcto, ¿cierto? Para que la empresa, por lo que la empresa por lo general a veces paga la incapacidad antes, ¿sí? O se la paga a la persona y simplemente pide el reintegro a la EPS. En estos casos, ojalá al señor no le pase, me ha ocurrido y me han buscado muchas asesorías porque esas cooperativas cogen la plata de la incapacidad de la licencia, que no es algo menospreciable. Una licencia de maternidad con un mínimo sale más o menos entre 4 y 5 millones de pesos. Y cogen la plata y empiezan a jugar con el dinero y le toman el pelo a las personas, como lo están haciendo con el señor. O sea, el tema de que el representante legal no tiene tiempo es, como decimos aquí coloquialmente, se hacen los locos. Se hacen los locos. Yo le recomendaría al señor que se ponga insistente en el tema, porque ya he tenido varios casos donde cogen la platica y después búsquelos para que se la devuelvan. Abogado, ¿y él puede hacer esos trámites personalmente? Es que no debería. Es que mire ahí la irregularidad de la situación. Uno, si usted es el empleador, ¿cierto? Es la empresa la que hace el trámite. Si usted es independiente, es usted el que hace el trámite. Pero en este caso, que la persona ni es empleado, porque está afiliado a una cooperativa. O sea, él no es la mujer, la señora que tuvo el bebé, ella no es empleada. Ella es afiliada a esas cooperativas, que es totalmente diferente. Entonces, por eso mismo la cooperativa no le ayudaron en nada. O sea, le dijeron, vaya usted y reclame, ¿sí? Pero a la hora de que salió el cheque, pues sale a nombre del empleador, el supuesto empleador. Que es la cooperativa en este caso. Si yo voy y pregunto, indago un poquito, si meto el dedo en la llaga, yo estoy seguro que esa señora ni trabaja en esa cooperativa, ni nada. Solamente está afiliada, digamos, de papeles. ¿Sí? Bueno, y en este caso, así como usted lo está planteando, y pues con el fin de evitar que esos dineros no se vayan a, digamos, a embolatar de alguna manera, ¿qué puede hacer en este momento el señor Cristian? A nivel legal, la insistencia con la cooperativa es una cosa, pero le están diciendo ya al punto de que, no, pues le estamos haciendo un favor, agradezca que le estamos haciendo un favor. No le están haciendo ningún favor, antes, como usted dice, hay una irregularidad ahí que hay que revisar. ¿Qué puede hacer legalmente el señor? Bueno, lo primero que insistiría es en el tema de ir a molestar. Lo segundo, irme para el Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que ahí hay multas, o sea, ahí ya es una pelea, ¿sí? Pero el ministerio también ha sido insistente en esto de que estas situaciones son irregulares, o sea, no hay una verdadera contratación, eso es un disfraz. Por eso es que es tan barato y la gente no entiende esta situación hasta que no se enfrenta al problema.
Muchas personas dicen, ay, es que yo pago seguridad social por 98.000 y allá me reciben. Por supuesto, allá le reciben, pero a veces, muchas veces no pagan. Hay cooperativas fantasmas que no pagan y la persona sí les paga a ellos, pero ellos a su vez no reaseguran. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando hay un accidente laboral. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando viene una contingencia como esta, una licencia médica. Es bastante complicado. Yo lo primero que le recomiendo a las personas es métanse dentro del marco de la regularidad y no de la irregularidad y paguen pensión, salud y riesgos como independientes, o si están vinculados a una empresa, pues que sea como es, no con estas fachadas de cooperativas. Esto no es bueno. ¿Todo esto pasa con todas las cooperativas? O sea, en el tema de seguridad social, ¿no hay una o no hay un modelo que se diga, este modelo sí funciona de cooperativa? No, hágalo o a través de un empleador por un trabajo verdaderamente formal o hágalo personalmente, pero nunca a través de cooperativas el mensaje. Esa es mi recomendación. Y no significa que las cooperativas sean malas. Quiero hacerles entender que hay muchas cooperativas en Bucaramanga. Pongamos un ejemplo, a ver, alguna cooperativa financiera o algo así, ellos tienen sus empleados y los afilian. Cuando hablamos de una cooperativa son esos cartelitos que aparecen en el centro, los he visto en cabecera, donde dice, afíliese a la Seguridad Social, pague 98.000 pesos. Sin pensión. A veces solamente pague salud, no pague pensión, que era lo que... Es que uno al sistema de seguridad no se puede afiliar por pedacitos, pero esto es un manejo que le están dando esas entidades que se han creado para esto, y ellos lo hacen ver legal, pero en el trasfondo de la situación no es totalmente legal. ¿Quién los persigue, abogado? O sea, ¿quién? O sea, ¿esto por qué sigue así como tan a la ligera? Hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces parece ser que ahí están buscando algún hueco legal y pero las cooperativas sí tienen quien los ronde, que es la Supersolidaria. Sí. Hay una superintendencia de cooperativas que es la Supersolidaria. Entonces Superintendencia de Economía Solidaria, que es la de las cooperativas. Yo pienso que también se puede hacer la denuncia ante esta entidad. Bueno, sería bueno aunque si son cooperativas revisar. fantasmas, como dice el abogado, pues, pero también se podría intentar por ahí. Sería bueno revisar y de pronto el equipo de informativo de Oriente Noticias se encargara también de este tipo de denuncias. Pues ya han sido varias las que nos han llegado a través de este programa con respecto a ese manejo en las cooperativas, y no es un tema de favor, es un tema de deber ser. Luego hay que exigir y pedir las cosas como son y sus derechos tienen que ser respetados. Vamos con una llamada, en este caso está con nosotros Mireya. Mireya, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, Mireya? Mire, señor, lo que pasa es que yo soy patrón, ¿no? Yo tengo 4 empleadas. Una tuvo un bebé. Y entonces pasamos la licencia materna, el antiguo Café Salud. Resulta que solo me consignaron 700.000 pesos a mi cuenta. Y esta es la fecha, el niño ya tiene 2 años y medio. Y un día me llegó un correo que como estaba en liquidación, que debía asistir a Bogotá. Me llega de un día para otro. A ver si en la liquidación me daban algo de eso. ¿Todavía puedo hacer algo o ya esa platica se perdió? Y la otra pregunta es yo le pagué a mi empleada porque ella me dijo que yo tenía que pagarle a ella, que no podía esperar hasta que Café Salud me consignara a mí. ¿Eso es cierto? ¿Debo pagarle a ella a tiempo o deben esperar los empleados que uno les pague? Bueno, Mireya, gracias por sus inquietudes. ¿Qué le decimos, abogado? Ok, bueno, en principio, uno como abogado lo que hace es esta recomendación. Por supuesto, si la empresa tiene solvencia económica, pague usted la incapacidad y recóbrela, ¿sí? Pero el deber ser es, si usted como empleador tiene a su empleado afiliado a la Seguridad Social, paga puntual. Eso es fundamental, porque si usted cubre una contingencia, los seguros es, los riesgos de la Seguridad Social es un seguro. Si usted paga el seguro tarde, le aplican la cláusula por no pago y automáticamente el seguro no cubre la contingencia. Entonces en esto ocurre lo mismo, pague su Seguridad Social puntual. Si usted tiene eso al día, perfectamente usted puede solicitar ese pago. ¿Qué ha pasado con estas EPS en liquidación? Yo siempre he dicho a las personas que me lo preguntan,
Si Nueva EPS es mejor que las demás, yo le digo, no es que sea mejor o peor, es que Nueva EPS es del Estado. El Estado es muy complicado que se quiebre. Pero Café Salud, en liquidación. Saludcop, que era de las mejores cooperativas de salud a nivel nacional y modelo internacional, se corrompió por unas situaciones de malos manejos y mire dónde terminó, totalmente liquidada. ¿Qué ha pasado con esas incapacidades? Para la señora, no es usted la única, son muchísimas personas. Volvemos a lo mismo, para su empleada, pues lo más garantista es que el empleador pague la licencia. En el caso, usted tiene que demandar a Saludcop y, en definitiva, al sistema de salud, que es el que responde. Por eso el Estado ahorita, con la última reforma a la salud, se inventó un sistema muy bueno que se llama el ADRES. El ADRES es ahora el que regula todo y el dinero va para él, es como un fondo del Estado. Y él regula toda la situación y le reparte a las EPS, porque es que las EPS antes tenían el manejo total del dinero. Entonces era un foco de corrupción grandísimo, ¿sí? Por eso el ADRES ahora es el encargado de pagar las incapacidades y el ADRES es del Estado. O sea, o le pagan para evitarse estos inconvenientes. Ella definitivamente tiene que demandar al sistema para que recobre su plata, porque ella ya le pagó a la empleada. Y hay una alta posibilidad en este caso de que esa platica, como dice ella, sí se pueda llegar a perder. Claro, y más que ya van 2 años y medio. Todo esto tiene prescripción de 3 años. Tiene que iniciar el proceso y empezar ella con todo este... En contra de la EPS que debe efectivamente la incapacidad. Yo vincularía a la Super y al Ministerio por una sencilla razón. Ellos son garantistas de todo el sistema, porque si Café Salud ya está en papeles en Cámara de Comercio en estado de liquidación, pues ahí no hay nada que valga. O sea, ¿cómo embargas una entidad que está en liquidación? Bueno, bien complicada esta situación, doña Mireya. Vamos a leer un mensaje de WhatsApp. Nos dice lo siguiente: muy buenas tardes, felicitaciones por su programa. Mi pregunta es la siguiente: yo trabajé 9 años en una empresa, me retiré hace varios años. No recuerdo si lo de cesantías lo reclamé y no recuerdo dónde las consignaba la empresa. ¿Cómo puedo preguntar? ¿O las cesantías quedan en el fondo de pensiones? Muchísimas gracias por su ayuda. ¿Cómo se llama la señora? Bueno, no nos dice cómo se llama. Ok, 2 cosas. Si era una empresa seria, de aquellas que cada finalizar año, el 12 de febrero, consignan las cesantías, allá están sus cesantías con sus respectivos intereses en el fondo donde la señora estaba afiliada. Pero fondo de cesantías, no Sí. abogado, porque la señora dice que si están en el fondo de pensiones. Sí, lo que pasa es que la mayoría de fondos de pensiones Son de manejan pensiones los dos. y cesantías. Entonces, pero, si ella, sí, buena la aclaración. Si ella está en Porvenir, pues vaya a Porvenir, que es un fondo dual de pensiones y cesantías, y allá deben estar consignadas con sus respectivos intereses. Y no, 9 años no es una suma despreciable. claro. ¿Sí? Entonces sería interesante que haga el ejercicio. Si no es allá, pues averigüe, le miran en el sistema y le dirán, mire, vaya a tal fondo, y toca uno por uno ir averiguando. O sea, sí le toca empezar a hacer la investigación. Sí, sí. ¿Qué pasa? Si el empleador nunca le pagó las cesantías y ella nunca las cobró, ya hay prescripción, porque ya pasaron 3 años. Ok, perfecto. Vamos a atender a la señora Carmen, que se encuentra en línea. Doña Carmen, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, doña Carmen? Por permitirme comunicarme con ustedes para una pregunta. ¿Cuál es, doña Carmen? Gracias por su sintonía. Mire, yo heredé la pensión de sobreviviente de mi esposo. En mis años jóvenes yo trabajé en varias empresas, en 2 empresas, y tengo en el Seguro Social, en ese entonces Seguro Social, unas semanas cotizadas. Si yo reclamo la indemnización por esas semanas, ¿afecta mi pensión que heredé de mi esposo? ¿O esa parte? Esa es una pregunta muy común, abogado. No sé de dónde está saliendo que si usted reclama o que pierde la pensión. Eso no es cierto. ¿La pérdida de la pensión? Sí, es que yo no sé, hay una mala información que está por ahí rondando, que no sé de dónde sale, que si usted reclama algo que tenía a nombre suyo, en este caso la señora dice, yo tengo unas semanas a nombre mío, Sí. Yo coticé en mis años jóvenes y ahora pues tengo la pensión de sobrevivientes.
Una cosa no tiene ok. nada que ver con la otra. Ajá. Ok, o sea, frente al reclamo que le puedan quitar ese derecho Sí, que ya ajá. adquirió. Mira, eso es, como le dice la doctora Marlene, esa situación se viene presentando, puede ser alguna noticia de esas que salen por redes Una sociales fake fake news, news. sí. que dejan a las personas como un poquito desorientadas. No, el esposo de ella trabajó por una pensión y muere, ¿cierto? Ella la hereda, digámoslo de esa forma, hereda esa pensión. Eso nadie se la va a quitar, ella se la lleva a ella hasta el día que muere, ¿sí? Lo que ella trabajó es como si ella hubiera trabajado y hubiera solicitado pensión para ella, se la tienen que pagar y queda con dos pensiones, la del esposo y la de ella. La figura de la indemnización sustitutiva es eso, un sustituto de la pensión. Entonces, si ella tiene ya unas semanitas, perfectamente puede reclamar la indemnización y se la tienen que pagar, advirtiéndole desde ya que eso es muy poco, ¿sí? Yo he visto personas con 800 semanas que le devuelven 5 millones o 6 millones de pesos. Si ella dice, trabajé unas semanas o unos añitos en 2 empresas, eso es muy poco, pero pídalo porque es suyo, ¿no? Eso le iba a decir, abogado, es que es de ella, ¿sí? Sí. Es de ella. Y lo más importante acá es aclararle que eso no tiene nada que ver con la pensión que le dejó su esposo. ¿No pasa, abogada, también con el mismo caso de cuando solicitan la pensión por efecto laboral? Que nos han estado también preguntando, dice, es que yo ya me voy a pensionar porque ya voy a cumplir la edad, pero resulta que yo tengo una pensión porque tuve un accidente laboral y a mí me pensionó la ARL, también se confunde. Entonces dicen, voy a reclamarla, entonces ¿con cuál me quedo? ¿Me quedo con una, me quedo con la otra o son compatibles? Esa también Esa también la hacen, pero ahí sí ya también el tema está claro. Si la pensión de invalidez es por ARL, no tiene problema para que le reconozcan la pensión de vejez, al menos por ahora, ¿no, abogado? Sí, no, por ahora funciona. Ajá. Son compatibles. Ese es el término, la compatibilidad de las pensiones son compatibles. Abogado, nos preguntan a través de Facebook Live las personas que están conectadas, ¿qué de cierto hay de las nuevas reformas por las cuales se va a marchar mañana 21 de noviembre? ¿Son ciertas, abogado, o simplemente son los rumores? Bueno, en esto hay una desinformación muy grande y como todo, se polarizan las situaciones, ¿no? Que derecha, que izquierda, que el centro. Mire, lo más importante, hay un dicho que dice que el texto sin el contexto es solo un pretexto. Entonces, ¿qué ha pasado? La marcha se programa por unas situaciones que el gobierno viene planteando en el Congreso. El problema es que lo que hacen en el Congreso, si bien es cierto hay un canal y debería ser totalmente público y abierto, allá pasan proyectos de ley, digámoslo así, los que llaman conmicos, con situaciones que prenden las alarmas. Como se estaban tramitando algunas leyes de esas que prenden las alarmas de la sociedad, se plantea, en parte, se plantea esta marcha. Ahora, ¿qué pasa? Sale el gobierno y dice, no, nosotros no íbamos a hacer nada. Volvemos al tema, el texto sin el contexto es un pretexto. Entonces, si se venían manejando unas situaciones legislativas, ahora que ven el desorden, dicen, no, ya no vamos a hacer nada de eso, me parece que es como tirar la piedra y esconder la mano. Lo único que hay que decirle a la gente es que marchar es algo que constitucionalmente se debe respetar. Eso es un derecho que tenemos nosotros como sociedad. Lo que sí hay que aclarar es que no tenemos derecho a romper vidrios, ni a dañar el bien ajeno, ni a hacer de gaminería, porque eso no nos queda bien como sociedad. Bastante violenta ha sido nuestra sociedad colombiana y en estos años para que se vuelva peor. Pero sí hay que marchar y hay que reclamar los derechos y hay que decirle al gobierno lo que dice la Constitución, el pueblo es soberano. Dejen de generar leyes a favor de sectores polarizados que son los más ricos del país, aclarando, un Estado está hecho para gobernar a todos, pero para favorecer a la mayoría. Así de sencillo. Pues esta mañana oía yo a la ministra Arango y decía que en el momento no hay radicada ninguna reforma, que sí va a haber reforma, pero que obviamente tendrá que ser una reforma concertada y que a quienes primero van a llamar a esas mesas de concertación, por ejemplo, va a ser a las centrales obreras. Entonces yo creo que puede que sí haya reforma en ciernes, puede que sí, pero no va a ser así como están pensando, que es una reforma que llega y quita derechos, no sé qué. No, las reformas no se pueden hacer de esa manera.
O sea, eso tiene todo un trámite y no va a ser así. Obviamente sí estamos a puertas de una reforma. Prudencia, cultura y civismo es lo que se tiene que promover frente a esta situación que se va a presentar mañana, 21 de noviembre. Continuamos en Actúe en Derecho. Recuerde, hoy estamos hablando haciendo un consultorio jurídico especializado en temas laborales. Si usted tiene alguna situación, alguna inquietud con algo que le está pasando, comuníquese con nosotros a través de WhatsApp, a través de nuestra línea directa o a través de Facebook Live, que en este momento, por supuesto, estamos transmitiendo. Tenemos una llamada de Elsa. Elsa, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, su merced, ¿cómo están? Muy bien, gracias por su sintonía y por su llamada. Cuéntenos. Por el Señor, que Dios me los proteja allá en ese sistema. Bueno. Su merced, lo que pasa es que yo soy madre comunitaria hace 25 años. Sí. Mi trabajo es trabajar con niños, pero estoy muy enferma, ahorita ya tengo artrosis, osteoporosis, y estoy muy mala de la rodilla, de la pierna derecha. Sí. Entonces yo ya fui al médico, me hicieron en la radiografía a la rodilla y me salió artrosis. Pero yo me toca también tener con venda para poder trabajar y ahí estoy trabajando todavía. Entonces, ¿qué solución me da el doctor? Porque a mí me han dado en calificaciones en el 2015, me dieron el 28.91. Ok, hablamos de un tema laboral. Yo quisiera preguntarle, abogados, con respecto a este tema, las madres comunitarias, ¿qué tipo de contratación se puede decir? ¿Cuál es la relación laboral que tienen en este caso con el bienestar familiar? Que creo que es con quienes trabajan con todo este tema de los niños. Ellos están protegidas, ¿y cómo hacen? En este caso, ella, pues su labor es trabajar con niños físicamente, pues ya se está viendo deteriorada. ¿Ahí qué puede hacer? Esa fue una problemática que se suscitó con las madres y porque se alegaba que no tenían ningún derecho, en fin, durante mucho tiempo se les desconocieron sus derechos, pero ese tema, abogado, usted me corrige y creo que sabe más al respecto, ya está perfectamente decantado. Ellas ya tienen un régimen totalmente claro. Ok, bueno, sí, hace unos 3 años salió una tutela, un fallo de tutela, pero mire que no fue tan bueno porque no cubrió a la generalidad de la masa, digámoslo así. ¿Qué pasa con ellas? En mi concepto, es muy personal. Para mí son trabajadoras del ICBF, del Estado. A eso le decía yo, porque finalmente la labor que realizan es de los niños que son asignados por parte del ICBF. Exacto. Entonces, el ICBF debería tener presupuesto para cubrir esto. ¿Cómo lo han querido manejar? Lo han querido manejar porque si usted hace una labor vocacional, entonces no tiene derecho a, pero por el contrario, o sea, estas personas lo hacen casi que por amor a los niños, ¿sí? O sea, yo digo que Colombia no funcionaría sin madres comunitarias. Y fíjese que normalmente son las clases menos favorecidas los que tienen esa ayuda o ese apoyo de estas personas. Debido a esa tutela, sé que el ICBF ha tratado de regular la situación y ahora las tiene afiliadas a salud, a pensión y a riesgos, que eso es magnífico. No conozco en este momento cómo sea el tema de pagos, cómo les están pagando, ¿cierto? Porque lo cierto es que las personas que llevan los niños allá no les pagan nada. Eso era lo que nos estaba diciendo el productor. Ellos no tienen salario, no tienen ningún tipo de garantías y con el simple argumento de que esto lo hacen en pro de una labor social, simplemente no hay que responder por ellos. Sí, el deber de las cosas es que sí, que tengan todo de manera integral. Para mí sería así. Tocaría averiguar cómo lo esté manejando el ICBF. Es un asunto como de noticia, como lo acabaste de decir ahora para el equipo de noticias, averiguar un poquito qué manejo le está dando el ICBF, por lo menos acá en Bucaramanga, a la situación. Volviendo al tema de la señora, entonces ella dice que he ido a calificarme, entonces significa que sí está afiliada al sistema. Eso ya es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? El 28%, ella dice, me siento muy mal, pero es que esto es complicado. Yo lo he dicho acá, a veces las personas necesitan estar en silla de ruedas para que les den el 50%. Entonces, la artrosis es algo que muchas veces no se ve, pero sí se siente. Sí, claro, cuando ya es degenerativa, pues empiezan a doblar las coyunturas, manos, ¿sí? Pero seguramente ella es un dolor interno que es insoportable, porque he podido verlo en otras personas que a todas horas están medicadas para el dolor, pero realmente a la hora de calificar la enfermedad,
pues no va a pasar de 28 o 30 puntos. ¿Qué puede hacer ella con este 28%? Es que no, realmente nada, porque uno es una enfermedad de origen común, no se la van a calificar de origen laboral. 1. 2, pues no le alcanza para una pensión. Pero bueno, ella dice que esto fue en el 2015, me pareció entender. Se puede recalificar. Recalificar, ¿cierto? Sí, pedir una recalificación. Eso sería, pero tendría que mirar si aparte de eso que la calificaron en el 2015, tiene en su historia clínica algo más, porque de lo contrario va a ser el mismo puntaje. Sí, ella parece, en lo que yo le entendí, creo que su salud se ha venido deteriorando en otras áreas. Ha sido progresivo. Claro. Entonces, todo eso sería bueno volver a solicitar la recalificación. Pues, como dicen, la peor diligencia es la que no se hace, pero la recomendación es, no vaya a llevar la misma historia de hace 3 años porque el concepto de calificación va a ser el mismo. Lleve nuevos exámenes, nuevas valoraciones y de otros especialistas. Incluso, abogado, aquí habría que mirar si un perito especializado podría aplicar para validar esto que usted dice que es casi a veces que imperceptible al ojo, pero pues sí de pronto habrán otro tipo de exámenes que determinen el umbral de dolor que está padeciendo de pronto. Sí, mira, hay unos médicos especialistas que se llaman médicos especialistas en daño corporal. Lo que pasa es que es bastante costoso, es bastante costoso. ¿Y no lo va a cubrir el sistema? No. Yo lo que le recomiendo a las personas es que lo hagan, que primero, o sea, si ella lleva la misma historia clínica de hace 3 años, que se olvide de que le van a aumentar. Que tenga su historia clínica muy bien organizadita y en estos 3 años, si tiene más consecuencias, ya sea de la enfermedad o de nuevas enfermedades o nuevas dolencias, que la lleve muy bien estructurada. Cuando la presente, si no le da el tope, ahí sí se utiliza el médico en daño corporal para que él revise si puede alargarse hasta el 50 o no. Claro, las aseguradoras, todas estas entidades, pues lo que buscan es no dar el 50 porque se evitan el pago de una pensión, ¿sí? Entonces, nunca están mirando realmente de manera objetiva la situación, sino muy subjetiva. Entonces es triste, pero ese es el sistema. Entonces la recomendación es, hágase calificar. Si le dan un 40-45%, un ejemplo, ahí sí buscamos el médico en daño corporal para que él examine hasta dónde puede llevarla, ¿sí? Y ya con el concepto de él toca iniciar una demanda. Clave dejar la claridad que no va a ser una enfermedad de tipo laboral, sino muy seguramente se la van a asignar de origen común, ¿no? Sí, la artrosis por lo general es origen común. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar más televidentes. El señor Robinson está en línea. Don Robinson, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Hágame un favor, lo que pasa es que tengo una inquietud sobre un accidente laboral. Sí, señor, cuéntenos. Sí, señor, lo que pasa es que yo tuve un accidente, trabajaba en una empresa. Sí. Y entonces a mí me calificaron en la Junta Regional y en la Nacional y me salieron las calificaciones por accidente laboral. A mí me pagaron 6 meses de incapacidad por accidente, el seguro Positiva. ¿Qué porcentaje fue la calificación? Cuando ya me dieron la orden para la orden de cirugía de columna, el seguro no me quiso responder por nada más. Señor. Don Robinson, ¿qué porcentaje de calificación le dieron? Don Robinson. Señor. ¿Qué porcentaje de calificación le dieron? No, me calificaron, puntaje no me dieron, solamente me calificaron que era accidente laboral porque como el seguro. Señor. No, Bueno, vamos a... Don Robinson, si quiere bájele el volumen al televisor, me escucha solamente por el teléfono. Bueno, retomemos acá entonces. ¿Qué podría hacer don Robinson? Bueno, ¿cuál es el conducto regular en estos casos? Bueno, punto a favor, que ya se lo calificaron de accidente laboral porque ese ha sido otro de los problemas con las entidades. Precisamente ayer hablaba con un, digámoslo así, con un cliente, aunque fue un señor que me pidió el favor de una asesoría ahí en la calle, y yo le decía, mire, las mismas personas se encargan de tirarse el sistema, y perdónenme la expresión, pero es así. ¿Las simulaciones? Las simulaciones. El señor se presenta por un accidente laboral, él me dice, es que hasta video hay. En un centro comercial se desprendió un vidrio, le cayó sobre los brazos cuando él estaba trabajando. Gracias a Dios no le mutiló los brazos, pero fueron heridas profundas, de manera que quedaron las secuelas de las cicatrices y algún tipo de inmovilidad
Eso se llama la afectación a los parestesia, tendones. por supuesto, y los nervios. Después de que usted tiene una cortadura de esas tan profundas, una cortada, por más cirujano especializado que haya y trate de unir los nervios, esa mallita se daña y las personas pierden sensibilidad, pierden movilidad, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Él pasa el accidente, llega a la clínica, lo reporta como laboral y de pronto le llega una carta de la aseguradora diciéndole, no, su accidente no es laboral. Pero ¿cómo? ¿Usted de dónde sacan eso? Claro, lo que pasa es que las aseguradoras ya lo que están buscando es que usted o demande o los exija, ¿sí? Porque se le presentan muchos goles. Si tú miras los brazos, realmente parecen como heridas de cuchillo, de una riña. Profundas, amplias. Sí, parecen unas heridas de cuchillo. O sea, perfectamente esas heridas pudo habérselas hecho en una pelea callejera. ¿Cierto? Entonces, como parece ser, entonces la aseguradora se le hace fácil decirle no, pero se olvidan del contexto. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, filtremos, hagamos las cosas bien hechas. Y es una aseguradora muy respetable, que yo digo, me parece muy raro cuando él me comenta el caso. Vamos a asumirlo y vamos a hacer que la aseguradora le responda. Llevado ese ejemplo al señor de la llamada, lo primero que hay que hacer, y que digo que es un punto a favor, es porque ya se lo decretaron laboral, ya va ganando. Dos cosas que veo mal. No puede decir la aseguradora que no le va a hacer la cirugía, o sea, tiene que responderle hasta el final, por todo. Y ahí tenemos que mirar el tema del empleador, ¿no? No lo puede desafiliar, no lo puede despedir, todo lo demás. Lo otro que hay que ver es el tema de la indemnización, y por eso yo le insistía con el tema del puntaje. Todo accidente laboral, después de ya tramitado el tema, se envía a la Junta Regional y la misma aseguradora lo califica. ¿Por qué? Porque si el puntaje va del 5 al 49%, ya lo hemos dicho acá en el programa, le dan una indemnización por eso, una platica, ¿sí? Dependiendo de cuánto puntaje le den. Yo no sabría decirle porque no sé qué puntaje le dieron ni qué sueldo gana. Eso depende de lo que usted gane y del porcentaje. Si pasa del 49 y llega al 50, le dan una pensión. Yo no creo que a él le vayan a dar pensión, aunque no sé qué tiene porque no nos dijo, ¿sí? El caso es que hay que presionar a la aseguradora, hay que buscar un abogado que sepa de esto para que presione a la aseguradora, porque cuando las personas van solitas y los ven solitos, suelen, como decía uno, como cuando en la escuela el pelado grande le pegaba al pelado chiquito. Sí. Pero entonces usted llegaba con otro más grande. Se la montaban. Se la montaban. Así son las aseguradoras, son el pelado grande que casca al pelado chiquito, entonces tienen que buscarse un abogado que sea más grande para que casque a la aseguradora. Bueno, ese ejemplo bien pedagógico, yo creo que así entendemos cómo es que toca frente a estas situaciones. Unos mensajes y saludos para las personas que nos escriben a través de Facebook Live. Está Fernando González, Mini Morales, María del Rosario Vega, María Ligia Barrera. Nos están saludando y tienen unas inquietudes. Rápidamente, como para contestarles, abogado, Fernando González dice, ¿cómo se pensiona una persona por invalidez si no fue por ARL? La primera pregunta. Y la segunda, de Mini Morales, estoy incapacitada por EPS, fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune degenerativa, ¿me pueden sacar de la empresa donde laboro? Muchas gracias. Esas dos. No, mire, ya se ha dicho bastante, la doctora Marlene también tiene, toda persona que tenga una enfermedad en el momento, la recomendación siempre es repórtela a su empleador, por favor, que se informe. ¿Para qué? Para que se genere un fuero de estabilidad laboral. Para que lo apuntille un poquitico al puesto, porque es que usted está enfermo y lo sacan y se queda sin seguro, sin nada, y esas enfermedades autoinmunes son bastante complejas. Una de esas es el lupus, por ejemplo, porque usted ve la persona perfecta, pero por dentro... La batalla por dentro es tremenda. Entonces, por favor, reporten. Lo mejor es siempre informar al empleador, mire, me diagnosticaron esto, aunque eso es reservado, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Eso es reservado, pero si la enfermedad no es, digamos, que afecte su libre, no, ¿cómo lo llamamos? Su imagen o alguna situación así, hay que reportar, pero la EPS tiene su historia clínica. Su historia clínica. ¿Sí? De todas maneras, lo mejor es informar, sí, sea por un correo electrónico, o sea, hay que tratar de dejar huella. Evidencia. Inicialmente sí, uno va y habla pues con las personas que tiene que hablar, ajá, pero lo mejor es hacer un reporte, ya sea mediante una notica
una nota escrita o mediante un correo electrónico para dejar evidencia, como dice el abogado. Y que deje el recibido, ¿no? ¿El recibido funciona mucho? No es necesariamente requerimiento el recibido, pero hay que dejar, porque como dice el abogado, pues la EPS, la ARL debe tener toda la historia, pero hay que informarle al empleador para que no hayan excusas, ¿no? Exacto, es que una persona que no informe, el empleador lo despide y cuando usted va a sobreadvertir la situación, es que nosotros no sabíamos. Sí. Nosotros no sabíamos y en parte tienen la razón, porque no es el trabajo de ellos andar explicándole su historia clínica. Entonces lo mejor es informar para que quede la huella. Y con el tema de la pensión, todas las pensiones, invalidez, para hacer una pensión de invalidez no solamente debes pensar en ARL, también se debe pensar en EPS, porque la enfermedad de origen común o de origen profesional, entonces ese es el camino. El camino es, reclama ante la misma aseguradora, luego va para la Junta Regional, luego va para la Junta Nacional y todo eso son con porcentajes. Si usted no está de acuerdo con el porcentaje, busca un abogado, busca un médico en daño corporal y demanda para ver si se logra llegar al 50. Mi recomendación es, desde el punto de vista, hay que ser muy honesto con las personas. Si usted como abogado es especialista en el tema y ve que eso no le alcanza, que la enfermedad que tiene para un puntaje, no desgaste a la persona con un proceso. No le cobre. No le cobre, sí. No la desgaste. Por eso con estos temas es muy bonito cuotalitis. Si ganamos, le cobro, si no, no. ¿Por qué? Porque le hace a la persona, está enferma, le hace gastar plata, le hace pagar médico en daño corporal, le hace incurrir en los gastos de un proceso. Para saber usted como abogado que en definitivamente va a perder, pues me parece como deshonesta la situación. Entonces, es eso y que la persona también sea consciente. No toda enfermedad da para pensión, por favor. No toda enfermedad da para pensión, eso hay que evaluarlo, hay que verificarlo y ya. Ese es el conducto regular. Pero también hay que aclararles que, como decía el abogado, no solo se obtiene pensión por temas laborales, también por enfermedades de origen común que paga la EPS se obtienen pensiones. La diferencia está en el monto de las prestaciones económicas. Por EPS son un poco más bajas, por ARL son un poco más altas. Entonces esa es la diferencia, pero se pueden obtener pensión de invalidez por las dos vías. Perfecto. Vamos a atender ahora a la señora Marta. Marta, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Hola, Marta. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Marta? Muy bien, sí, señor. ¿Cuál es su inquietud? Yo tengo una preguntita. O sea, ¿es verdad que cuando uno logra la pensión por sobrevivencia, esa pensión es solo por 20 años? ¿O es de por vida? Doña Marta, muchas gracias por su sintonía y por hacernos esta pregunta. Nunca nos habían preguntado por la duración de la pensión de sobrevivencia. Ese es otro de los mitos urbanos. ¿O tiene algún fundamento, abogado? No, sí es buena la pregunta porque hay que aclarar. La pensión de sobrevivencia tiene un bemol y es absurda, pero es así está la ley. ¿Qué es? Duralex lex Alex. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? La mujer, debería aplicar para el hombre porque es que la ley habla de la mujer, pero perfectamente puede ser al revés. Entonces, si el hombre fallece, el dueño de la pensión, y se la deja a la mujer, si la mujer tiene 30 años, menos de 30 años, sí. Si tiene menos de 30 años, la pensión solo le dura 20 años. Pero si tiene menos de 30 años. Si tiene menos de 30. Sí. Entonces, solo le dura 20 años y ella de ahí debe cotizar para su propia pensión. Okay. O sea, casi que le están dando los recursos para que cotice. Le están diciendo utilice esta pensión durante este tiempo para que usted pueda cotizar y se pensione. Ok, así, ese es el significado. Bueno. Y si es mayor de 30, sí le queda de por vida. Ajá. Pero la ley dice que la mujer, ya que estamos en el tema, debería no decir nada porque perfectamente puede ser al revés, okay. ¿Cierto? Pero así funciona. Entonces, por eso ella habla de los 20 años. Bueno, bien. Es que ¿sabe por qué es eso, abogado? Porque son los hombres los que acostumbran casarse con mujeres jóvenes. Muy pocas mujeres acostumbran casarse con hombres muy jóvenes. Pensé que ibas a decir que eran los hombres los que acostumbrábamos a morirnos antes. Bueno, tenemos otra inquietud. Dice, muy buenas tardes, me gustaría saber cuánto tiempo tiene una empresa
para pagar la liquidación de un contrato laboral y su respectiva indemnización por cancelación unilateral de parte del empleador. Muchísimas gracias por su acostumbrada asesoría. La ley no lo dice, pero debería ser al día siguiente. Sí, pero debería ser apenas al día siguiente. Sí, hoy, si se va hoy, a las 4 de la tarde debería estar listo el cheque por tarde mañana. Por dos razones. La ley no le pone plazo, pero la ley sí está, y todas las empresas dicen que venga a los 15 días. No. La ley sí contempla sanciones por el no pago o el pago tardío de la liquidación. Y es un día de salario por cada día que se demore. Entonces, a los 15 días deberían pagarle 15 días de salario porque se demoró en pagarle. Bueno, vamos a atender antes de ir a la pausa a Mercedes, que está en línea. Mercedes, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias para hacer una consultica. Por supuesto, para eso estamos. ¿Cuál es? Muchas gracias. Yo en una oportunidad los había llamado a ustedes donde les comenté que mi esposo, debido a una persecución laboral, se me volvió paciente psiquiátrico. Él es depresivo grave, aparte de eso ha sido infartado, tiene sus hernias discales, 6 hernias discales, ha sido operado de sus 2 manos de túnel del carpio. El caso fue que nosotros fuimos a Bogotá, su origen se lo dieron 100% laboral. Yo pasé a la ARL un derecho de petición, doctor, solicitándoles que se hicieran cargo de mi esposo porque al momento nadie se había manifestado. De acuerdo, también solicité los pagos de transporte de la hospitalización que él asiste, a una hospitalización parcial, a una clínica psiquiátrica. Yo lo llevé a consulta el 14 de noviembre, el doctor me le envió nuevamente Hospital Día, se llama ese programa. Me llamaron, me dijeron que ya no lo podían atender por la nueva EPS. Resulta y pasa que ya corresponde a la ARL. Me comuniqué con ellos, hoy me llega un comunicado donde me dicen, porque el médico tratante pidió que lo viera un médico laboral. En esta carta que me llega dicen que debo de presentar una historia completa de la EPS. Aparte me piden los dictámenes de calificación y pérdida de capacidad laboral por la ARL y Junta. Pero yo no sé, doctor, cómo se adquiere esto, porque este es el momento y hasta ahora la ARL solo se ha manifestado con esto y a él nunca me le han dado pérdida de capacidad laboral. Entonces me gustaría que me asesorara qué debo de hacer. Doña Mercedes, ¿cuál fue el porcentaje? 100%. No creo que Continuamos en Actúa en Derecho. Antes de darle respuesta a la señora Mercedes, tengo un importante mensaje que darles. Ven a Santander y vive experiencias inolvidables en el Parque Nacional de Chicamocha, Acuaparque y El Santísimo. Disfruta de actividades de aventura, un río lento de 500 metros y una de las esculturas más altas de Latinoamérica. Bueno, abogado, ¿qué le decimos a la señora Mercedes? Ok, bueno, la ARL seguramente le está pidiendo toda esta cantidad de información para calificarla. O sea, el 100% no es la calificación. Yo considero que no. Ok. 100% difícilmente dan esa cantidad de porcentaje y más lo que ella nos refiere que tiene el señor. No creo que ese 100% es que efectivamente sí fue laboral. Sí fue laboral. Muy bien. Eso ya es un paso muy importante. Ahora lleve la historia clínica lo más completa posible. Ahí es donde uno dice las personas, hay personas que a veces no tienen recursos y dicen, doctor, son 700 hojas. Sáquenle 700 copias. O sea, no deje nada por fuera, porque de toda esa historia clínica depende la calificación. Si usted dejó de llevar preciso la hojita donde decía algo tan importante que era el punto extra para que le dieran la pensión, pues se quedó sin su porcentaje adecuado. Llévela lo más completa, lo más ordenada. Deje copia. Deje copia para ustedes, sí, así es. Fundamental. Y radíquesela a la ARL y ya, y espere la calificación. Perfecto. Abogado, nos hacen otra pregunta a propósito de las cooperativas con las que iniciamos el programa. Dice, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo demora normalmente una cooperativa en pagar la maternidad? Mi cooperativa me dice que es a los 3 meses que me pagan la totalidad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ha estado pasando? Lo que pasa es que para que quede claro, la EPS es la que la paga, pero ahora es el ADRES, porque el ADRES es el sistema que cubre todo. Eso se estaba demorando antes 1 mes con tutela. Ahora sí se puede estar demorando 3 meses. Pero eso depende. Porque si las EPS donde estaba en liquidación, es un chicharrón cobrar esa plata. Pero debería ser muy rápido. Porque es que
precisamente la mamá necesita, no va a trabajar, no le pagan sueldo, pues necesita la licencia, porque el niño trae gastos. Es complicado. En el caso del televidente, bueno, tiene que llevar la historia laboral completa, tiene que hacer todo, la historia médica completa. Igual para el caso de las recalificaciones, cuando una persona quiere que le califiquen o le recalifiquen, si ya le dieron un primer porcentaje y ese porcentaje no le da, por decir algo, le dieron el 28%, han pasado varios años y ha tenido más quebrantos de salud, tiene que recopilar toda la historia médica de todos los quebrantos que ha tenido. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una calificación integral. Entonces tiene que llevar lo que ya le dieron y la calificación que ya le dieron y tiene que recopilar toda la historia clínica que ha surgido a través de estos años para aspirar a una nueva recalificación. Para el caso de la madre comunitaria, lo que nos decía usted, abogado, importante que nuevamente se haga ver por otro especialista para tener nuevos soportes y nueva documentación, ¿no? Que no lleve la misma con la que la calificaron. Sí, pues es que sería un error muy grande llevar la misma historia clínica con la que la calificaron. Pero tiene que llevar todo lo demás. Claro, todo lo que ha surgido. Y las recalificaciones, o sea, es que es una oportunidad cada 2 años. Bueno, abogado, se nos ha acabado el tiempo, agradeciendo su presencia y de ustedes por estar en sintonía. Los dejamos con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.